por un lado está la actividad, lo necesario que es este regreso para la cantidad de gente que trabaja en el teatro, y Sí, no claro. hablamos solo de actores, directores, hablamos de escenógrafos, hablamos de restaurantes que están en las cercanías, claro. sino también de la necesidad que tenemos de otras historias, ¿no? Desde luego, claro. Vivir con arte. ¿Eh? Vivir con arte. Sí, pero además se hace necesario para la gente, por eso sigue existiendo, hace 4000 años que se hace teatro. Y sigue existiendo, y se hace de la misma manera. Artesanal. Es una manera, es unas pocas cosas artesanales que existen en el mundo. Y que además es un hecho de buena fe, porque uno va a comprar una entrada al teatro y no hay posibilidad de que si no te gusta te la devuelven o no hay nada. Uno va con ganas de que le guste. Y si le gusta, esto es un permiso que uno se da, un momento para uno mismo. Por eso además era tradicional que al teatro se iba vestido de otra manera y las señoras iban vestidas de otra manera. Antes se usaba mucho el intervalo donde se fumaba el alcohol de los teatros y las señoras se lucían. ¿Por qué? Porque es una cosa que les pertenece y que es única. Porque esa función que esta señora ve con su marido es esa única, después no se repite, la otra es otra y el público es otro, y por eso, bueno, sobrevivió desde el cine mudo, pasó por el teatro siempre estuvo, y Buenos Aires es una ciudad muy importante en este aspecto. En Buenos Aires, cuando todavía por supuesto no existía ni la radio ni la televisión, en el año 1916, que yo creo que más o menos era la misma cantidad de habitantes extranjeros que argentinos, había muchos más teatros que ahora, y se vendieron 16 millones de entradas al teatro de la ciudad de Buenos Aires en el año 1916. Porque era el único lugar de salida y que uno se regalaba para sí mismo, era una ceremonia, se podían cumplir años de casados, podían pasar muchas cosas, pero es un tiempo para uno, y esto me parece que sigue existiendo. Lo sufrimos mucho, desde luego, con la pandemia, los actores, como decíamos, toda la gente de teatro, y lo que hay alrededor del fenómeno teatral, que para Buenos Aires es importante, y para la Argentina también, porque en la Argentina hay muchísimos teatros, y esto hay que reconocerlo. Más del 90% de los teatros de la Argentina se lo debemos a la colectividad italiana y a la colectividad española, que no le pedían plata a la Unión Europea, no, la ponían ellos la plata, acá estamos, vinimos para quedarnos. Tenía una gran significación eso. Ahora, y siguen estando. Sí. Lo que dijo, ¿no?, al final de esa hora fue muy emotivo. Teniendo en cuenta obviamente que esto es por una cuestión de pandemia, usted siempre salió a teatros llenos, ahora sale al escenario y hay poca gente. Hay poca gente. ¿Es lo mismo para usted? No, desde luego, un teatro lleno es una alegría inexplicable, pero el teatro vacío no es lo mismo. Pero hay que hacerlo, viejo, si no, ¿cuándo empezamos? Nosotros en octubre, creo que fue del año pasado, cuando estrenamos, el decreto de necesidad y urgencia salió a las 8:30 de la mañana. Y Rottenberg, con su característica intensa, me dijo: esta noche debutamos, vamos a ser los primeros que debutamos. Digo, bueno, Carlitos, sí. Por supuesto teníamos ensayada la obra con David Di Napoli. Bueno, vamos, sí. Invitemos a algunos amigos, porque ¿quién va a venir? No se enteró nadie todavía, de la mañana hasta la noche. Y efectivamente lo hicimos, y vendimos 4 entradas. Y vinieron unos 15, 20 amigos para apoyarnos. Y por supuesto que no es lo mismo. Pero si no es por una razón, es por otra. Si es porque está el teatro lleno, te obliga a hacerlo bien. Y cuando el teatro no está lleno, te obliga más a hacerlo mejor para que se llene. Siempre hay un motivo
para hacer el teatro como se tiene que hacer. Y el teatro también ha sido, vos lo sabés bien, resistencia, ¿no? Recién veníamos hablando de algunos procesos, traíamos a colación lo que sucede en Nicaragua, lo que ha sucedido en Venezuela y también lo que ha sucedido con las resistencias culturales cuando se sofocan las libertades, ¿no? Desde luego, sí, sí. No, y en ese sentido tenemos un público extraordinario nosotros. Durante la dictadura hubieron muchas, se ejerció la censura muchísimo, más allá de las listas negras y todo lo demás. Iba más gente al teatro que ahora. Desde luego había menos competencia con la televisión, pero porque el teatro además tenía la característica de que padecía menos la censura que la televisión, que el cine, que la radio. No, los gobiernos de facto en general sacaban chapa de liberales aflojándole un poquito la rienda a los teatros. Y entonces la gente iba a los teatros a ver y a escuchar cosas que no podía ni ver ni escuchar ni en la televisión, ni en el cine, ni en otro lado. Y en ese sentido tenía un valor casi de lo que significó Teatro Abierto, por ejemplo, que claro, no fue un hecho político. Se transformó después en un hecho político con el atentado que le costó la vida al Teatro El Picadero. Pero la gente iba porque era una manera de decir, bueno, acá estamos y hemos padecido muchas amenazas, muchísimas. Un día en Mar del Plata nos amenazaron, el teatro no tenía teléfono y entonces llamaron al hotel de al lado para decirle que habían puesto una bomba. Y bueno, tuvimos que decirle al público que por favor saliera, iba a venir la policía, efectivamente se fueron todos. Y cuando estaba la policía revisando el teatro, se largó uno de esos chaparrones en Mar del Plata, viste que se viene el mundo abajo, y dijimos, bueno, estamos listos, a ver cuántos entran. -4 entraron todos la gente, porque enfrente estaban en una plaza. Era un acto como de resistencia también, de resistencia civil. Y en este sentido uno tiene que estar agradecido porque hemos caminado la República, por suerte, haciendo giras, que es una preciosura, y ahora esperemos recuperarlo, que la pandemia nos dé una pausa, que nos dé una pausa de 15, 20, 25 años más o menos, así podemos trabajar todos, dejar de usar barbijo, estar en los lugares calentitos, ahora sobre todo que hace falta, y poder vivir tranquilos y brindar. Sí. Porque además uno se dedicó a esto también para poder comer después de la función. Claro. Una de las cosas gratas. Por supuesto, por supuesto. Cita obligada. Luis, a ver, ¿cómo ves el país hoy, la Argentina, más de 1 año y medio del comienzo de la pandemia en el país, con una cuarentena extensa, con un saldo muy trágico en términos de muerte y una situación social muy difícil, ¿no? Y es muy difícil. Yo no me atrevería a hacer un diagnóstico de esto, pero la situación es muy, muy complicada desde todo punto de vista. Desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de las relaciones, del ánimo de la gente, no sabemos mucho. Yo sobre todo, no sé mucho qué le pasa a los jóvenes. Yo creo que la falta de asistencia a los colegios es un tema que todavía no creo que muchos sepan qué puede pasar. Pero que va a dejar una marca en millones de chicos, esto seguro. Y además el temor que hemos padecido, porque mucha gente por supuesto se asustó. Y es lógico que sea así, ha pasado en el mundo. De modo que es un momento de poder reflexionar, hacer un balance cuando estemos en condiciones de hacerlo y quedar lo menos lastimados posible. Es año electoral, ¿no? Además. Sí, está bien. Bueno, pero eso a veces es entretenido. Digamos, porque acá pasan muchas cosas, menos aburrirte, pasa de todo, como todos sabemos. Pero bueno, algo va a pasar y siempre nos queda la esperanza de que algo va a cambiar. ¿Qué crees que está en juego en esta elección, en la próxima elección? Está en juego la posibilidad de modificar
la relación de fuerzas entre los dos sectores más importantes de la política. Y creo que eso es de una importancia capital para lo que sé. Y yo estoy muy convencido de que así va a ser. Porque más allá de la pandemia que se ha sufrido, que fue una desgracia en el mundo entero, desde luego, hubieron algunos errores que cometió el gobierno que no debía haberlos cometido. Y sobre todo, haciéndonos cargo, todos nos tenemos que hacer cargo de responsabilidades. Pero el gobierno tiene una responsabilidad mayor y sería bueno que lo reconozca, que lo sepa y no repartir las responsabilidades o las culpas. Me parece que se produjo un cambio muy importante en la sociedad argentina en estos años, muy importante. La sociedad argentina, por ejemplo, para dar un ejemplo, los banderazos del año pasado significaron un hecho extraordinariamente importante, que yo no sé si se le dio la trascendencia que merecía, porque eran manifestaciones multitudinarias en 200 o en 300 ciudades del país, desde Ushuaia hasta Jujuy, sin ninguna violencia, sin partidos políticos que las convocaran. La gente logró ganar la calle y lo hicieron, y cada día lo están haciendo y aparecen en los cositos, en los teléfonos celulares, y aparecen en la reacción de la gente. Ha habido reacciones de la gente más común, más necesitada, de las cuales no había datos en muchas provincias, por ejemplo, cosas que ha pasado, como en Formosa, han pasado cosas que no pasan. Quiero decir, en alguna medida, la sociedad argentina, los papás, las mamás, que fueron los que impulsaron el regreso a las escuelas, ¿no? ¿Es así? Sí. Y otros datos de la realidad nos indican que la gente le perdió el miedo a decirlo. Y lo que es más interesante, hay millones de argentinos y argentinas que se están interesando en la política como no lo hicieron antes en su vida. Y esto es muy saludable. Y en alguna medida hubieron momentos en que la gente del común estuvo por delante de la política. Y en algunos casos va a pasar todavía también. Luis, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, gracias por todo la lo mejor invitación. con el acompañamiento. Sí. El acompañamiento está en Multiteatro. En el Multiteatro, Muy desde bien. luego, con David Di Napoli y yo. Somos dos, es un gran elenco. Es un elenco, pero es un elenco. Un gran El elenco. encaso. Y es una obra maestra, es una obra magistral, así que, en fin, sin pudor puedo recomendarla. Bueno, ahí estaremos acompañándote en el acompañamiento. Ojalá. Yo me comprometo a ir sin Ojalá, dudas, ojalá. todos al teatro.